Buenos días. El día de hoy vamos a tener a bien de conocer lo que es una base de datos. Para poder establecer ello, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es una base de datos? Entre las definiciones más comunes encontramos que es un conjunto de información que está relacionada entre sí. Eso quiere decir que es bastante información, pero toda la información va a hablar siempre de lo mismo. También encontramos que en una base de datos es en donde se almacena información de forma estructurada. La estructura en que se va a almacenar la información en una base de datos va a depender de cómo ha sido creada. Cuando hablamos de una base de datos, sabemos que una base de datos la componen varios elementos. Entre estos elementos, nosotros hablamos de los más comunes, por ejemplo, la tabla, las consultas, los formularios, los informes o las macros. Cuando hablamos de una tabla, hablamos que es el elemento más importante de una base de datos, porque en ese lugar es en donde se van a almacenar toda la información que nosotros sometamos a la base de datos, siempre se va a almacenar dentro de la tabla. La tabla tiene dos elementos muy principales. Las columnas, que son conocidos como los campos, es decir, las preguntas que nos hacen cuando se llena una información, nombre, dirección, teléfono, etc. Y las filas, que son lo que nosotros vamos a conocer o nos vamos a referir como registros, que es cuando nosotros damos las respuestas. Por ejemplo, nos pregunta nuestro nombre, nosotros decimos en mi caso Sergio. Me preguntan, por ejemplo, el lugar de nacimiento, Saltenango. Y sucesivamente, una pregunta es la columna, que es el campo, y una respuesta, que es la fila, es decir, es el registro. Cuando se le pasa a preguntar a otra persona, estamos empezando a crear otro registro. Y sucesivamente. Toda esa información se va a guardar dentro de las tablas. En esta oportunidad vamos a conocer el programa de Microsoft Access. Nos decimos qué es Access. Access es un gestor de base de datos. Es decir, que dentro de Access vamos a poder crear una base de datos, vamos a poder modificar la base de datos que sean compatibles y vamos a poder también eliminar una base de datos.